Bien, bueno, bienvenidos. Hoy tenemos el agrado de anunciar un webinar sobre los aspectos jurídicos y legales de los clubes, derechos, obligaciones y oportunidades. Para eso vamos a contar con la presencia de Gustavo Curcio. Él es especialista en la temática y es también docente de la Diplomatura en Política y Gestión Deportiva. Este webinar lo organiza la Diplomatura en Política y Gestión Deportiva de la Universidad Nacional de San Martín, una formación con un año de duración que se cursa íntegramente de manera remota y que el lunes que viene, no porque es feriado, pero el martes inicia un nuevo ciclo lectivo. En ese sentido, junto a Gustavo, lo tenemos a Julio Friedenberg, quien es el director de la diplomatura y quien va a estar moderando la charla. Así que, Julio, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, mil gracias, Lucas. Vamos a pedir a todos que se muteen, en principio. Este, la idea es que nuestro encuentro va a tener dos partes, una de la exposición de Gustavo, a quien voy a presentar ahora, y después, vía chat, ustedes, el que quiera, hará las preguntas que considere necesarias. Este, Y eso será la segunda parte. Es decir, no vamos a interrumpir la exposición de Gustavo, sino que al fin después ustedes pueden anotarse las dudas que haya y abrimos el juego al peloteo después. Gustavo, bueno, lo conozco hace mucho tiempo. Él es un abogado, yo diría que es un abogado y es un militante también de lo que tiene que ver con los clubes de barrio, con las asociaciones civiles y fines de lucro en general y con los clubes de barrio, que sin duda están comprendidas en ellas, desde hace muchísimo tiempo. Yo lo conocí a través de Oscar García, por intermedio de Oscar, que él era director de una carrera que contemplaba justamente el tema de las asociaciones civiles. No quiero dejar pasar, Gustavo hace muchos años que está en esto, o sea que acá no hay nadie improvisado, digamos. Sí pueden aparecer dudas y preguntas nuevas, no hay ningún tipo de duda. La realidad es cambiante. Eh, lo que sí quería decir y que seguramente nos lo va a mencionar Gustavo, es que él es el autor de un manual, eh, eh, no me quiero equivocar, pero herramientas para crear y mantener y regularizar las instituciones en general y deportivas en particular. Es un manual que contó con el aval del Ministerio de Turismo y Deporte y es un texto que está online, o sea, de hecho yo lo bajé ad hoc, digamos. Estuve quedando un poco. O sea, tenemos frente a nosotros al autor, o sea, no es solo un militante activo, sino que además se puso a laburar, a escribir, lo cual no es menor. Eh, Más en el caso de los abogados. Este, bueno, dicho esto, Gustavo, si querés compartir, querés agregar algo a esto o directamente te vas a la exposición, queda en tus manos. Bueno, Julio, primero, muchas gracias. Gracias, Lucas, también por la presentación y la asistencia. No, después de esa presentación, mucho no hay para agregar, eso sería un abuso. Además, tiendo a compartir con la gente en este tipo de espacios, en todo caso, que cada uno saque sus propias conclusiones. Si lo que vamos a tratar hoy sirve a los efectos del mejoramiento de la participación de las instituciones, de los clubes, está hecha la presentación. Eso es lo que particularmente yo creo que, fuera de cualquier demagogia, es lo que verdaderamente importa. Así que agradecerte la presentación y la oportunidad para que podamos compartir este espacio hoy. Eh, Creo también importante mencionar que esto se da en el contexto
de la diplomatura que llevamos adelante y que vos dirigís. Diplomatura que ya cumplió 6 años. No, no, 10, 12. ¡Fo! No, ¿Ya? 6 online. 6, no, por eso, 6 online Con vos, claro, porque previo en el presencial. marco entiendo que el Centro de Estudios del Deporte y de la universidad, ¿es el doble ya? ¿12 ya? Sí, 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 sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Es tremendo. Sí. Pero bueno, 6 online, es verdad, y ya han pasado cientos de alumnos, dirigentes, dirigentes de organizaciones, gente que está vinculada al mundo deportivo fundamentalmente, a los clubes, etcétera. Y como bien decía, si esto es lo único que voy a agregar, hay una cuestión muy vocacional. Yo prácticamente nací en un club de barrio, voy a un club desde que me acuerdo. De mis viejos siempre llevaban adelante actividad deportiva y desde, yo creo que el primer club que fui prácticamente desde el año de vida y de ahí no paré nunca. No paré hasta hoy y sigo siendo parte de algún club, integro la comisión directiva en un rol menor, igual de uno, en el cual además juego al básquet, en este caso, amateur. De hecho, con Lucas tenemos algún amigo en común ahí, que jugamos en el mismo club, que es el Club Villamitre, que está en el barrio homónimo en la ciudad de Buenos Aires. Este, y trato de inculcar a mis hijos lo mismo. Ha ido unos cuantos años Nicolás, mi hijo más grande, como mini básquet. Ahora ya no es más mini, ya sería cadete. Y cuando haya oportunidad, mi hijo más chico va a tener que ir a un club, porque si no, se corta ahí la historia, así que algo vamos a hacer seguramente al respecto. Entonces, la realidad es que mucho de lo que después fue trabajado a nivel técnico, a nivel académico, etcétera, ha tenido mucho que ver con toda esa historia de vida. Y yo creo que los clubes tienen mucho de historia de vida de nuestras familias, nuestras y nuestras familias. Así que tienen que saber, y esta es la única advertencia que voy a dar, que lo que está preparado para hoy tiene bastante más que ver con una cuestión de análisis de la realidad y de la historia de los clubes que con una cuestión estrictamente técnico-jurídica, que no sé cuánto va a sumar y cuánto les va a dar. Seguramente muchos de ustedes forman parte de clubes o de instituciones. Por supuesto, va a haber una mención a alguna de esas cuestiones, porque si no, estaríamos violando la voluntad del participante que por ahí viene a escuchar nociones que tienen que ver con lo jurídico, pero tienen que saber que en mi caso yo, antes que abogado, soy alguien que forma parte del mundo de los clubes y les voy a hablar también desde ahí. Así que si bien vamos a usar esta metodología de dejar hacia el final tiempo para que hagan sus preguntas y podamos generar algún nivel de intercambio, no tengo ningún problema en que si quieren ir haciendo alguna pregunta a través del chat, las van formulando para que no se les escape, para que no se les olviden, y al final vamos a generar ese espacio de intercambio y de respuestas a las dudas que tengan. Entonces yo ahora voy a proyectar una presentación que preparé para ustedes, y si ustedes consideran que hay que ampliar en alguna cuestión, una cuestión técnica que no esté contemplada en lo que yo les voy a presentar, obviamente lo van a poder hacer sin ningún problema hacia el final. Así que bueno, vamos a pasar directamente a compartir pantalla, que es un poco lo que nos va a permitir ordenar lo que hemos preparado para hoy. Pregunto, Lucas, ¿se ve, no? ¿Se ve? Sí. Se ve bien. Bueno, mantuve el título porque es un poco lo que después pensaba, ¿no? Lucas me dijo, ¿qué te parece ponerle este título? Yo dije, sí. Claro, después me di cuenta que aspectos jurídicos y legales, después lo digo autocríticamente, es casi como decir papas fritas con puré, porque jurídicos y legales es medio lo mismo. Pero no importa, ya había quedado ese título y listo. Dije, vale, vamos para adelante. Se entiende, ¿no? Se entiende para qué nos convocamos. Eh, Vamos a avanzar. Eh, Entiendo que varios de ustedes forman parte de clubes y yo dije, bueno, a ver, tengo dos opciones. O hago un resumen de la materia que llevamos adelante en la diplomatura, medio ya pro forma, un esquema, bueno, a ver, la personería, los aspectos de la Constitución, o trato de dejar un mensaje que vaya un poco más allá y que tenga que ver
aspectos jurídicos, pero que hagan a la gestión y que hagan a poder pensar un poco el lugar de los clubes en ese sentido. Y yo creo que ahí hay una discusión que viene dándose hace un tiempo. Venimos además de un momento claramente muy particular, yo diría de la historia argentina, lo que ocurrió ayer, sin entrar en tema, pero me parece que hay muchos paradigmas y hay muchas cuestiones que o están cayendo o se están rediscutiendo, inclusive el lugar de los clubes, de cómo gestionar un club o inclusive de cómo mantener la esencia del funcionamiento de un club, del lugar que hoy tiene un club, de lo que representó y lo que representa en la historia de la Argentina. Miren hasta dónde me voy, aunque parezca grandilocuente. Y me refiero también a que ese paradigma, del cual yo no tengo ninguna duda de que los clubes deben mantener su esencia, pero todavía hay quienes intentan imponer un nuevo modelo que tiene que ver con esto de que los clubes dejen de ser, inclusive, entidades tradicionalmente sin fines de lucro, y hasta el otro día vi una opinión, que después te la tengo que compartir, Julio, en La Nación, no creo que sea casual que haya que aparecido en ese diario, en favor de la idea de sociedades anónimas deportivas. Yo ya le adelanto mi opinión. Para mí, claramente no. Rompe con la tradición, la historia de siempre, y no de hace unos días o unos años. Desde siempre, en la Argentina. El otro día, miren, cuento una cosa personal, pero viene a cuento. El papá de una compañera de mi hijo más chico, que va al jardín, 4 años, es brasileño, ¿no? Vienen de Brasil, viven en la Argentina, y lo invité a que fuéramos a un club, precisamente, a pasar el día. Y no entendía la lógica del club, no la entendía. Pero ¿cómo podemos entrar a hacer deporte? ¿Qué? No había que pagar antes. ¿Cómo puede ser que sea tan barato? Uy, mirá toda esta gente, hay un buffet, precios populares, buena comida. No lo entendía. Digo, bueno, funciona así, es un espacio social, lo mantienen sus asociados, se paga una cuota, es un espacio abierto, puede haber gente que no sea parte de esa membresía que pueda entrar, los invitados. Y le dije, además, está este club, pero está este otro, está este otro, está este otro. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay tantos clubes. No lo entendía. No, pero ¿cómo? No entiendo, pues allá no tenemos esto. En realidad tengo que pagar una cuota de ingreso que a plata de hoy era 1,5 millones de pesos. Y no estamos hablando de un club elitista. En una ciudad, en el estado de San Pablo, en Sorocaba, y no hay solamente 2 clubes. ¿Y cuánta gente vive en Sorocaba? Y casi 1 millón de personas. Imagínense en cualquier ciudad de la Argentina, no de 1 millón de personas, sino de algunos cientos de miles de personas que haya 2 clubes. No existe. En todas esas ciudades hay, seguro, decenas, por no decir centenas de clubes. La Argentina tiene un nivel de asociativismo enorme y tiene un nivel de asociativismo expresado en clubes de barrio y de pueblo enorme. No hay lugar de la Argentina donde no haya un club de barrio o un club de pueblo, y esto tiene que ver con la raigambre cultural e histórica de un tipo de institución que está en la esencia de la Argentina. Y yo les digo más, no tengo ninguna duda, y acá vamos con estas 3 premisas que les voy a proponer pensar, que es que los clubes representan un tipo de institución fundamental para la historia y la democracia argentina. Y por eso, y por eso que son tan importantes que al haber tan poca infraestructura pública, creciente, pero incompleta, poquísima normativa, hay una ley de clubes de barrio y de pueblo, y acá ya entramos en algún terreno más jurídico, ley que nunca fue reglamentada. Hay una ley que data del año 2015 que nunca fue reglamentada. Pasaron 8 años y ha habido voluntad política, creo yo, de llevar adelante algunos de los términos de la ley, pero nunca se reglamentó. Quiere decir que al no reglamentarse, nunca pudo ponerse en funcionamiento de manera plena.
Y a su vez, si se ponen a pensar, hay como un estadio anterior, porque la enormísima mayoría de los clubes de la Argentina son asociaciones civiles. Hay algún club que es mutual, que conozco por ahí. Pero tienen el formato jurídico de ser asociaciones civiles. No hay ley de asociaciones civiles en Argentina. No hay. Nunca hubo. Sin embargo, hay decenas de miles de asociaciones civiles en la Argentina. Fíjense qué particular. Hay un nivel de asociativismo gigantesco, sin embargo, el nivel de infraestructura existente es muy básico. No hay una ley de asociaciones civiles. Hay una ley de clubes, de barrio y de pueblo, pero que debería remitir a una ley de asociaciones civiles que no existe. Salvando las diferencias, porque obviamente estamos hablando de una figura distinta, hubo ley de fundaciones en la Argentina que fue derogada. Con la reforma del año 2015 del Código Civil, esa ley se derogó y se reemplazó por una cantidad de artículos del nuevo Código Civil. Entonces yo creo que la democracia argentina tiene una deuda pendiente con los clubes, porque es un tipo de institución extendida, un tipo de institución clave y parte de nuestra historia. ¿Cuántas familias se constituyeron a través de un club? ¿Cuántos de nuestros abuelos o bisabuelos se conocieron en un club? Yo tengo ejemplos en mi familia, por ejemplo, una tía que su marido lo conoció en un baile en un club. Tengo otra que lo conoció en la cancha, en la cancha. Se conocieron ahí en la tribuna y forjaron familia. Entonces no estamos hablando de algo marginal, que no tiene nada que ver con nada, no, tiene totalmente que ver con nuestra historia. Entonces yo creo que lo que sí es muy importante pensar algunas estrategias que permitan modernizar la gestión de un club, para que no queden atrás, para que además tengan la capacidad de incidir verdaderamente y que esto se transforme potencialmente en mejores normativas, en mejores políticas, en políticas más activas para un tipo de organización que, repito, es un tipo de organización clave en el entramado social argentino. Eh, ¿Cómo hoy se organizan estructuralmente y jurídicamente los clubes? Bueno, yo diría muy claramente, hay tres órganos. Seguramente mucho de esto lo van a saber, así que es un poco un repaso, pero para dar marco a algún pequeño análisis crítico y de ideas. Hay una asamblea de asociados, por supuesto tiene una comisión directiva que es designada por la asamblea. La mayoría de los clubes tienen un órgano de fiscalización interna que es la Comisión Revisora de Cuentas. Y yo diría una enorme mayoría de los clubes tienen espacios que en la mayoría de las veces no están definidos por su estatuto, que son las famosas subcomisiones de padres o madres por disciplina, por actividad, y que son un espacio de participación. Yo creo que ahí hay una escalerita de la participación que nace desde el lugar simple de el padre o madre intentando comprometerse con el espacio común, que es el club, la posibilidad de participar en la disciplina donde su hijo o hija lleva adelante una actividad o de la actividad de la cual forma parte, y ahí en esa escalerita de la participación, la chance de una asamblea o de acceder a algún rol directivo en la comisión directiva o algún otro espacio que estipule el estatuto de esa institución. Ya lo voy adelantando, creo que ahí esa es una de las cosas que hay que repensar, porque los clubes tienden a tener algunas complejidades en su conformación. Hay, lamentablemente, muchos clubes de barrio, digo lamentablemente, le voy a explicar por qué, una tendencia a cierta longevidad en las comisiones directivas, y no es que estoy cuestionando de ninguna manera ni la longevidad ni la participación de personas longevas, pero sí creo que tiene que haber una política activa en poder ir generando trasvasamientos generacionales, porque eso es parte de lo que necesita una institución de este estilo para poder crecer sustentablemente. Las nuevas generaciones traen nuevas ideas, traen otros recursos, traen otros contactos que con el tiempo, quien está hace mucho, mucho en un espacio, eso se pierde. Entonces es algo que yo particularmente sugiero ir repensando. Entonces por eso, ¿no? Esto de sumar asociados y asociadas, pensar espacios de participación y no tenerle miedo a los recambios generacionales y a los recambios dirigenciales.
porque ahí lo que ocurre en el trasfondo es esto de, y no, por las dudas no sumemos, porque a ver, si viene un trasnochado y me quiere sacar a mí y viene con una idea totalmente distinta y me da vuelta el club como una media, no es lo que suele suceder. De hecho, al revés, lo que suele suceder es medio que lo contrario. Pasa lo contrario, se van agotando y yo he tenido algunos casos que conozco, por el contrario, tristísimos casos de clubes que cierran sus puertas o que no pueden organizarse o quedan en manos pseudo privatizados en manos de alguna familia puntual que los regentea. Quiero decir una cosa que no dije y pido disculpas a mi compañero Marcelo Carrasana, que compartimos esta materia. Marce, perdón que no te nombré, te había pensado nombrar al principio. Gracias por estar, por difundir. Con Marcelo Carrasana compartimos la materia en la diplomatura, así que es parte muy importante de todo esto y agradezco tu participación. Bueno, entonces en esa idea de la escalera de la participación, yo creo que ahí hay dos o tres cosas que creo que muy claramente hoy no ocurren y deben ocurrir. No digo que no ocurran en todos los clubes. Hay clubes que muy claramente tienen estas políticas y yo creo que son los clubes que hoy han tenido la posibilidad de pensarse más de manera sustentable y que lo han logrado a partir de otra apertura a la comunidad, sumar nuevos asociados, abrir el juego a la apertura de directivos, formar directivos y directivas activamente, no dejarlo sujeto al azar, sino generar políticas reales, políticas activas de trasvasamiento generacional y se han permitido superar prejuicios, en algunos casos inclusive sin entrar en tema, pero ha aparecido la cuestión de género muy claramente. Históricamente las comisiones directivas de los clubes han estado asumidas principalmente por varones y en los últimos tiempos hay algunos clubes que han avanzado muy fuertemente, no en simplemente un cupo femenino, sino en ser dirigidas activamente por mujeres. Y yo particularmente creo que hay que respetar la dinámica de cada club, cada institución es cada institución, pero está muy bien que eso suceda, está muy bien. Y ha habido algunas normativas que han acompañado ese proceso. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la IGJ, la Inspección General de Justicia, dictó una resolución a partir de la cual estipula que la regla es que debe haber paridad de género. Hubo ahí alguna presentación judicial que la hizo semi caer y está ahí medio en duda, pero la regla es que la IGJ está pidiendo que así sea. Este es un punto en este cuadro. Fíjense que yo creo que hay que pensar ciertos cambios para modernizar. Esos cambios idealmente no están mal que puedan pensarse en el marco de posibles reformas de estatuto. Todos los clubes tienen un estatuto, pero piensen que hay clubes que tienen 100 años o más. Esto habla de lo que decíamos antes. No es un tipo de institución más, es un tipo de institución que está en la esencia de la historia argentina, en la esencia. Me permito decir, y no entrando en polémicas, que algún club relativamente ahí importante fue capaz hasta de promover a algún presidente de la nación. Y sin entrar en detalle ni en debate, podemos ponernos a discutir, pero no tengo ninguna duda que un poco, no digo que sea un proceso virtuoso, digo que hasta ha ocurrido eso. Entonces, siendo un semillero también de dirigentes, ahora en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el otro día hablando con un compañero, me comentó que dentro del marco de una fuerza política, en la mitad de las comunas de la ciudad de Buenos Aires había candidatos en la mitad que provenían de clubes de barrio. Fíjense, digo, si no es un espacio que realmente promueva la participación, sea un semillero en ese sentido, y por eso mismo creo que por muchos motivos los clubes tienen que avanzar hacia cierta modernización que permitan esto, ¿no? Que permita esto, un mayor nivel de incidencia en la realidad y que excede la puerta de la sede del club, de la sede social del club, del lugar donde funciona. Por eso creo que una de las cosas es repensar la cantidad de cargos.
muchos estatutos estipulan una cantidad. Yo he tenido alguna vez, llevo de hecho, yo soy abogado como de 50 clubes, así que las he visto todas. Algún club tenía más de 30 cargos en la comisión directiva. Particularmente hoy yo creo que a contramano de la realidad. No porque no esté bueno promover la participación, sino porque eso tiene que ver con una cuestión también histórica. Era un honor en su momento, 70, 80, 100 años atrás, formar parte de la comisión directiva de un club. No es que hoy no sea un honor, sino que, como ustedes bien saben, ahí hay una situación un poco crítica, que es difícil cubrir los cargos, porque hay mucha gente, muchos padres, muchas madres, que lamentablemente, este es un tema para discutir, el club a veces termina siendo medio un depósito. Es lo mismo la actividad deportiva que vaya a piano o a guitarra, y creo que pasaron a ser usuarios y abandonaron la idea de ser partícipes de la institución, de ser asociados, de ser asociadas. Otra cuestión que creo que activamente hay que poder trabajar para ir revirtiendo, y que se comprenda que se trata de un espacio común y el cual hay que alimentar, porque si solo voy y soy solo un usuario, el día que aquellos que son los que llevan adelante el espacio común se aburran de llevar adelante ese espacio común, se termina el club y no hay dónde llevar adelante al niño o a la niña como usuario. Así que es una cosa que creo que hay que repensar, y hoy yo diría, una institución con 15 cargos es un exceso, es un exceso. La tendencia es a conformar comisiones directivas con cantidad menor, yo diría 10, 12, buscar un equilibrio entre no autoburocratizarse innecesariamente y al mismo tiempo generar un espacio representativo a la cantidad de personas, de asociados que formen parte de la institución, y que pueda ser operativo también. Lo mismo que el esquema de elecciones. Me pasó ya varias veces de clubes que tienen renovaciones por mitades. No tiene sentido. Renovaciones al año. No tiene sentido. Un año vuela. No terminás nunca de sentarte. Si sos un club de la Ciudad de Buenos Aires, además tenés que hacer un trámite. Gastás plata. Y los formularios, lamentablemente, ahora el IGJ, en la última semana, aumentaron los formularios más del 500%. Les cuento, ya que está. Entonces, extender los periodos de gestión. Recuerdo una charla con el director del Departamento de Civiles hace un tiempo, que hasta inclusive nos preguntó, yo me tocó estar en alguna reunión yendo como representante a algunas federaciones de clubes, y la conclusión era que el plazo ideal era 3 años, que 4 era mucho, que 2 medio se agotaba, esto fue en medio de la pandemia, y que 1 de ninguna manera, porque un año se termina al toque. Entonces, que lo ideal sería ir a 3. Y así está. Si ustedes se fijan en el modelo de estatuto que tiene la IGJ, actualmente dice 3, el modelo de estatuto de un nuevo club. Las cuotas sociales, otro tema para debatir. Soy de los que cree que aunque sea simbólica la cuota, no hay que dejar de cobrarla, porque no es un tema solo económico, es un tema de identidad. Si yo solo pago por la actividad y no pago la cuota social, estoy, digamos, manteniendo este esquema de servicio y no estoy aportando a la casa común, al lugar común, al proyecto colectivo. Entonces, por más que sea una cuota simbólica, es importante que la cuota esté. Siempre habrá un eximente, siempre habrá motivos para decirle, bueno, no hay drama, alguien que está desocupado. Soy de los que cree que tampoco la cuota tiene que ser expulsiva, pero tiene que haber una cuota. Bien. ¿Por qué los cambios? Yo creo que es muy importante repensar algunas cuestiones que tienen que ver con los clubes, porque son espacios de participación, pero particularmente creo que tienen que ser espacios de participación en los que las comisiones directivas piensen políticas activas para ampliar la participación. No agotarse, no agotarse en la idea de que, bueno, estamos nosotros 10 en lo mejor de los casos, ¿no? 4, 5, bueno, con nosotros alcanza. Bueno, pero un día va a dejar de alcanzar, por motivos naturales. Entonces,
políticas activas de convocatoria de otros y otras para ampliar, que sea más diverso, que traigan otras ideas, que traigan otros recursos, y esto también tiene trascendencia jurídica, hablando de lo jurídico, porque un club con un estatuto viejo tiene una herramienta jurídica vieja. Un club que tiene esquemas autoburocratizantes jurídicamente hablando no le sirve a nadie. Entonces hay que repensar inclusive la estructura jurídica de los clubes. Y no tengo ninguna duda que además poder pensar esto con otros y generar y ampliar los espacios de participación de organizaciones de segundo grado, que por suerte eso viene ocurriendo. Federaciones de clubes, federaciones regionales, hay una confederación de clubes, después podemos discutir si más o menos representativa, pero hay espacios para quienes hoy están, y yo si le tengo que sugerir algo a un dirigente o una dirigente de un club, una de las primeras cosas que le sugiero es acércate a otros clubes, sumate a las federaciones existentes. Si no estás en ninguna, sumate a alguna, participá de alguna. Porque una de las cosas que creo que va a cambiar el futuro de los clubes y se le va a dar el lugar que verdaderamente merece, y ahí también tiene consecuencias jurídicas, porque no hay normativa, como ya hablamos, y tiene que haber. Y eso lo tenemos que pelear desde el lugar de los clubes. No, no queda claro, digo, 200, ¿cuántos llevamos de Estado Nacional? 200. No sé, ¿desde cuándo contamos el Estado Nacional? Supongan, vamos a decir desde la independencia, bueno, más de 200 años, y no hay normativa, no ocurrió durante todo este tiempo. Entonces, no va a venir por la vía autónoma de la propuesta por parte del Estado. Bueno, podría ocurrir que alguna vez algún iluminado llegue y proponga algo. Pero si no sucede, tiene que partir de nosotros. Entonces, yo diría, tengo que hablar del régimen jurídico de los clubes. Bueno, lo que les puedo decir es que hay una ley y no está reglamentada. Listo, terminó la charla. No, me parece que tenemos que ir en búsqueda de cuestiones nuevas que creo que van a darse también en la medida en que nosotros como partícipes activos de los clubes vamos a poder ir generando. Hacer la gestión más sustentable, abandonando la idea de los pocos que se ocupan, hay que superar esa idea, medio casi que quijotesca, ¿no? No, no sabés el tiempo que me llevo a hacer esto, los problemas que después en la casa tienen, ¿no? Los que se dedican, mira el tiempo que estuviste en el club, perdiendo tiempo en el club. Bueno, pero eso es porque no hay más gente que se comprometa. Y eso no va a venir solo, lo mismo, hay que tener políticas activas. La gestión de recursos, no depender solo de lo que nos pueda dar el Estado a través de los subsidios y alguna cuota social. Hay que ampliar, hay que repensar eso. Mejorar la infraestructura, clubes más seguros, y para dejarle a nuestros nietos, a nuestros hijos y a nuestros nietos, un mejor club de los que nosotros encontramos. Y por eso quiero terminar con algo que está escrito por ahí. Julio mencionaba el manual para clubes, que tuve el honor de trabajar en ese manual y de dirigir un equipo, de pensarlo y de escribir más o menos un 50% de ese manual. Y por ahí hay algo que dice, ¿no? Esta idea del ser dirigente. Lo voy a leer, pero espero ahí tocarles un poco la fibra, ¿no? Que muchas veces lleva a que nosotros dispongamos de ese tiempo que muchas veces ni tenemos, y más en un contexto tan complejo como este. Lo más importante es, creo yo, nuestra vocación. Posiblemente nos hemos hecho mala sangre, sufrimos, nos enojamos, cuántas veces debe haber pasado eso, pero seguro también en el club hayamos vivido de los momentos de mayor felicidad en nuestras vidas. Y no tengo ninguna duda en decir esto, ninguna. Como dirigentes, como partícipes, como parte de equipos, todo lo que el club da desde ese lugar. Yo los jueves voy a jugar al básquet. Es más, nombré un club de avanzada en términos de conformación, 3 de febrero, el club 3 de febrero. Seguro varios conocen. Bueno, el jueves que viene estoy en 3 de febrero jugando contra 3 de febrero al básquet.
y es una alegría ir, porque es ser parte de un club del cual yo formo parte, y además en esa institución, que conozco su historia y sé todo lo que han hecho, y es modelo en ese sentido. Así que el ser dirigente, lo más importante de nuestra vocación, yo no quiero extenderme mucho más, quizá venían a escuchar una clase recontra jurídica, no, no creo que sume de mucho, hagan la diplomatura quienes nos la hicieron, y ahí van a encontrar también mucho contenido que tiene que ver con lo jurídico, lean el manual, y en esta instancia agradezco una vez más a quienes me han convocado. Gracias, Julio. Sabemos lo que representás para el mundo de los clubes también. Me alegro verte bien. Y vamos a dejar este espacio abierto para preguntas que tengan, comentarios que puedan llegar a ver. Voy a dejar de compartir pantalla para que todos nos veamos. Y mientras pasamos a la siguiente instancia, me voy a calentar un té que muy gentilmente me hizo mi mujer. Gracias, Jime, también. Estoy acá igual, ¿eh? O sea, escucho, tengo el microondas a 50 centímetros. Así que muchas gracias. Bueno, mil gracias, Gustavo. Tenemos dos formas de pedir la palabra. Una es, como hizo Lau, levantar la mano, y la otra es vía chat. Yo veo mejor si levantan la mano. Vieron abajo reacciones, ahí pueden eh, acceder a la manito levantada. Sí, eh, vamos a esperarlo a Gustavo. Yo estoy igual, ¿eh? Estoy cantándome el Bueno, té. Lau, Creo que hay alguna pregunta a través del chat también, que ahora me voy a fijar y también sí, sí, para poder yo te responder. digo. Eh, el manual, si lo buscan en internet, no hay mucho drama, está No, no. para descargar. Yo lo encontré, si Sí, yo lo sí, manual de encontré, clubes de barrio, pone manual de clubes de barrio, es sí, el es el único, único. Si yo no lo hay encontré, otro. lo puede encontrar cualquiera. Sí, Eh, tapa verde, su manual es el único en la historia. Increíblemente, nunca antes se había escrito un libro sobre esas cuestiones de clubes, así que no va Perfecto, a les ser el cedemos. último, ¿eh? No va a ser el último. Primero, Ah, pero no. bárbaro. Lau, no sé si te llamas Laura, pero te cedemos la palabra. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, primero agradecer esta charla, un genio Gustavo, Julio también, hace bastante que lo sigo. Ya leí tu manual, Gustavo. Coincido con muchas de las cosas que decías, es más, puse en el chat, mi abuelo fundó un club, conocí a mi abuela en ese club, mis viejos se conocieron en ese club y mi abuelo lo presidió hasta que en un momento entendió que ya estaba retrógrado el club y que necesitaba una reforma. Y bueno, y me pasó la posta a mí y a un grupo de chicos que llevamos adelante hoy el Colón, que es de básquet también. Varias Ajá, veces sí. hemos jugado con 3 de febrero. eh, Acá en Zona Sur, en Gran Buenos Aires. Y comparto sobre todas las cosas lo que decís de el camino hacia federarnos y a unirnos en la lucha de la conquista de nuevos paradigmas y de nuevas cosas por incorporar, ¿no? Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, hace poco salió la ley de asociaciones civiles de la provincia de Buenos Aires, de la cual Correcto. participé de la redacción de la ley y después del decreto reglamentario. Y una de las cosas que nosotros impulsábamos era lo de la tarifa cero de servicios públicos dentro de la provincia de Buenos Aires para aquellos que tengan personería jurídica, pero ahí nos trabábamos, obviamente, de nuevo en que la mayoría de los clubes no tienen la personería jurídica vigente al día o que necesita reformar desde sus bases, no solamente el estatuto, sino también sus reglamentos internos y sus actas y sus comisiones internas. Por ejemplo, nosotros tuvimos que reformar nuestro estatuto porque nosotros teníamos cambio cada 2 años de la mitad de la comisión directiva y no aceptaba mujeres el club. Y bueno, a mi abuelo el karma le llegó con mujeres, todas nietas mujeres, y tuvimos que reformar el estatuto eh, hace ya el año pasado y también había surgido dentro de la Dirección de Personerías Jurídicas de la provincia de Buenos Aires el hecho de cuál es el plazo ideal porque del mandato. Y justamente también hablábamos de los 3 años, 4 años o de los 2 años. Y todos decíamos, no, 3 años,
porque con 2 años no llegas a hacer toda la documentación que necesitas para acreditarte como con la personería jurídica en la provincia de Buenos Aires, yo hablo siempre, ¿eh? No en la capital federal. Y con 4 años es mucho, porque te cansás. Yo hace 8 años que dirijo el Colón, ya en cualquier momento también estamos justo en la transición de los nuevos dirigentes, de coordinar nuevos dirigentes y bajarte en la posición, ¿no? Porque yo ya pasé de ser secretaria de acta, secretaria, tesorera, presidenta, vicepresidenta, ya voy pasando primero con los 2 años y ahora, gracias que modificamos el año pasado, a 3. Entonces, es mucho laburo el que se hace internamente, y me parece que dentro de las conquistas que tenemos que lograr, la única forma que vamos a poder hacerlo es en conjunto, es conociendo, es proyectándonos, es teniendo debates de fondo respecto del mejoramiento de los clubes. Yo siempre digo que me siento orgullosa de haber agarrado el club con 60 socios y hoy tener 630 activos. Y la verdad que fue un laburo de hormiga de muchos años, pandemia mediante, y con respecto de los recursos que hablábamos, de los recursos públicos, de no solamente por medio de los subsidios. Nosotros recibimos subsidios, sí, no lo voy a negar, pero nosotros hicimos, por ejemplo, la cancha nueva de básquet con el parqué profesional, con todo como corresponde para jugar Liga Nacional, ¿A y la dónde está hicimos el con club? fondos ¿En dónde está propios el club? en Temperley, En Lomas Temperley. de Zamora. Bien. Hicimos la cancha con fondos propios y haciendo bailes, haciendo rifa, cortando la calle, feria, vendiendo tortas, o sea, bien acá, Bien. Luna Avellaneda, o sea, Sí, haciendo sí. de todo para poder hacerlo. Y yo hoy me siento orgullosa de la comisión directiva que represento, porque hoy tenemos un piso que salió casi 10 millones de pesos, con todo el cambio que conlleva, solamente con esfuerzo propio de los socios. Y eso Muy es bien. digno de admirar, Totalmente. y también como una carta de presentación cuando vamos a buscar subsidios nuevos. La semana pasada tuve una reunión en CENAF, en la Dirección Nacional de Niñez y Adolescencia, y hablaba de eso yo justamente. Sí, bueno, agradezco la ayuda, pero nosotros también podemos, porque hicimos esta obra y la hicimos completamente con fondos propios. Entonces, eh, no es del día para el otro. Coincido con la última frase que dijiste, que nos hacemos mala sangre, pero las mayores felicidades está, y permitime agregarte los mayores aprendizajes también, porque uno aprende muchas cosas adentro del club, sobre todo dirigiéndolo, y también deja de lado mucho espacio personal y propio para estar ahí adentro. Gracias, Entonces me Laura. parece que en el compartir estas sensaciones y en el compartir las necesidades, cuando nos damos cuenta que todos los clubes más o menos tenemos los mismos problemas o las mismas necesidades, es donde tenemos que sacar esa energía para buscar que nos sea más fácil dirigir todos los días sobre el club de que cada uno pertenece. Así que creo que está buena en estas iniciativas que establece la universidad, que establecen desde la Secretaría de Deportes de Nación, justamente para esto, para conocernos entre todos los dirigentes y ver qué podemos hacer por el bien no solamente de nuestros clubes, sino por el bien propio de todos los clubes. Y me parece que está buenísima eso. Gracias. Muchas gracias, Laura. Quería redireccionalizar lo que resta de acá en adelante. Les voy a sugerir con vehemencia que usemos a Gustavo para hacerle preguntas, ¿sí? Porque en general la vida de los clubes, tal como la tematizó Gustavo, es bastante común, con los problemas que son bastante comunes. Puede haber excepciones sin ningún tipo de duda, y en general estaría bueno que alguien que encuentre excepciones, usemos eso para hacerle preguntas a Gustavo, digamos, ¿no? Cayo, que yo sé que no te llamas Cayo, pero no importa. Desmuteate. Sí, yo me llamo Cayo. Dale, dale, dale. Mi Te nombre cedo es la Cayo palabra. Fabio Varela. Ah, bueno, te cedo la palabra. Eh, Buenas tardes. Bueno, aunque Julio, vos nos proponés que hablemos de las excepciones, me parece que hay algo común entre los clubes, eh, y creo que no solamente los clubes chicos como el club que hago parte yo, Ciervo Pampa Rugby Club, sino de clubes que están más
ya estabilizados, institucionalizados, que es la IGJ. Eh, Siempre es un problema, siempre hay un error. Ellos hicieron hace poco, ahí en la pandemia, un plan de regularización de los clubes y imagínense que aprobaron nuestros documentos, nos dieron ok, hicimos trámites en ciudad a partir, digamos, de lo que estaba eh, habilitado por IGJ, de repente ahora nos piden de nuevo reabrir el proceso porque de repente encontraron algo que no sé qué, en fin. Eh, ¿Qué hacemos con IGJ? Esa es la pregunta. Es una pregunta fácil, por supuesto. Sí, sí, facilísima. Te agradezco. Bueno, a ver, miren, yo creo que posiblemente como parte del proceso de incidencia del cual hablaba antes, empezó a haber algunas normativas positivas que fueron saliendo principalmente en la pandemia. Laura mencionaba la ley de asociaciones civiles en provincia, en particular en la IGJ se dictó una resolución que permite un esquema simplificado de constitución para los clubes de barrio. Al mismo tiempo también salió ese plan de regularización, del cual tienen que saber que los clubes unidos en federaciones tenemos mucho que ver, porque ese plan fue una propuesta que hicimos una serie de federaciones de clubes que hasta inclusive el organismo tomó el título que nosotros le propusimos. Se llamó Plan de Regularización porque fue una propuesta nuestra, el nombre del plan. Propusimos 7 puntos, de los cuales recepcionó 5. El problema es que, bueno, lamentablemente se dan algunos pasos hacia adelante, pero otros hacia atrás. Ahora, por ejemplo, los costos de los formularios se multiplicaron por 4, por 5. Entonces, un club, por ejemplo, si un club tuviese que hacer una presentación de su ejercicio y optara por el esquema simplificado, que es una única presentación, paga más de 12.000 pesos. Y si bien por ahí para un club mediano no le va a impactar terriblemente en la economía, para un club chico es plata. Entonces, lo que yo creo es que no hay que cortar con ese proceso de propositivo, ese proceso de incidencia. Y creo que la manera es unirse con otros, formar parte de espacios que superen nuestra participación individual como instituciones y desde esos lugares comunes animarse a hacer propuestas superadoras, a tocar la puerta, a decir, proponemos esto, porque se los digo por experiencia, cuando ocurrió eso, cuando nos animamos a proponer, a llevar ideas, fuimos recibidos, y no solo eso, sino que fuimos recibidos y parte de eso se recepcionó y se construyó normativa. Entonces creo que hay que seguir, creo que la universidad es un espacio también como usina de ideas para poder construir nuevos paradigmas y nuevas ideas que puedan mejorar la realidad del sector. Así que no voy a darte una respuesta, Caio, exacta, porque no hay qué hay que hacer con IGJ. Y bueno, creo esto, que hay que seguir buscando, proponiendo, uniéndose con otros y buscando mejoramientos del sector. Gracias. Y gracias, Cayo, por la brevedad. Gracias. Sé que tenés una verba florida. Hay 2 o 3 que hicieron preguntas en el chat. Ahora les voy a ceder la palabra. Levantó Emanuel, por lo menos en lo que figura en la cámara. Tenés la palabra para la pregunta. Sí, buenas tardes. Yo estoy intentando desde el club que trabajo conseguir la excepción del impuesto a las ganancias. En ese contexto, la presentación que el club hizo frente a la FIP nos indicó que la institución en la que recibiría el patrimonio del club, en el caso de que el club se desarme, también tiene que estar exenta del pago de ganancias. Con lo cual, me imponen un cumplimiento de un requisito que está fuera de lo que yo puedo procurar, más allá de una gestión de buenos oficios con
con esa institución. ¿Hay alguna manera de sortear ese asunto? Entiendo lo que decís. También estoy de acuerdo con que la FIP se extralimita en ese requisito, pero es medio, te diría que es ineludible porque el concepto es que aunque sea una abstracción, porque nadie va a constituir una asociación o un club para rápidamente disolverlo, es absurdo conceptualmente. Además nadie está pensando, imagínense el que nadie está pensando en voy a crear un club, me voy a organizar por las dudas si lo tengo que disolver. Creás un club, querés sostener un club, no estás pensando en disolverlo. Y les digo más, son poquísimas las disoluciones, poquísimas, poquísimas. En mi vida profesional he tramitado, dentro de muy poco voy a llegar a casi 1000 personerías jurídicas. En mi vida, en casi 20 años de profesión, me tocó tramitar la personería jurídica en más de 1000 instituciones. ¿Saben cuántas disoluciones trabajé en este mismo tiempo? ¿Alguien se anima a decir un número? ¿Rápido? Cri, cri. ¿Nadie? No, no. Bueno, 0. tres. Ah. Trabajé en la constitución de 1000 y trabajé en la disolución de 3. Nada, comparativamente, porque nadie constituye una entidad para luego disolverla o la encuentra a la vuelta. Con lo cual, coincido que se extralimita la FIP y lamentablemente, dependiendo mucho de lo que pida cada agencia, pero esa regla de que la entidad a la que se le destinarán los bienes en caso de disolución debe tener personalidad jurídica, debe tener quit obviamente, y debe estar esa misma entidad exenta para que pueda incluirse como parte de la entidad a la que se le destinarían los bienes en caso de disolución, para que te den tu propia exención. Es medio el perro que se muerde la cola. Así que no hay una respuesta mágica. Si no hay cómo resolverlo eso, la única alternativa que se me ocurre sugerirte, pero es compleja obviamente, es cambiar el domicilio fiscal y llevar adelante la gestión en otra agencia que por ahí no te pida eso, porque eso es muy particular. Cada agencia puede pedir algo distinto, es ridículo también, pero podría ocurrir. Entonces, por otra agencia no te lo pide. Pero, bueno, también puede ocurrir que sigan esa estrategia y esa otra agencia también te lo pida. Así que, o bueno, obviamente cambien de entidad a la que le va a destinar los bienes en caso de disolución. Tendrán que buscar otra. Gracias. El nombre es iPhone 6 Javier. Sí, soy yo, ¿Cómo te Flavia. llamas? Soy Flavia Dale. Frilochi. ¿Qué tal? Bueno, quería preguntarle a Gustavo, bueno, primero agradecerle por este espacio y esta charla que nos brindó y preguntarle, él comentó que asesora 50 clubes, quería preguntarle cuál es la problemática más recurrente o con qué problemas se encuentra con más frecuencia en los clubes, qué es lo que más tiene que asesorar y bueno, y cómo le va con eso. Yo diría, hay cuestiones que no son solo de los clubes, sino de las entidades civiles en general. Ujú. Es indudable que hay un problema del sistema porque si yo les tuviera que decir, a ver, no tengo un número científicamente comprobable, pero me atrevo a decir que del total de entidades civiles con alguna demora o algún problema con los papeles, con la documentación, con el cumplimiento de la formalidad, 80-90%. No es que son algunas. Bien. ¿Y por qué? Bueno, puede haber algunos problemas endógenos, cierta informalidad, esto que hablábamos antes de la formación dirigencial, del recambio dirigencial, de tener equipos que puedan dedicarse o que haya alguien al menos interesado, responsable en que esto se lleve adelante de manera ordenada. Y después hay factores exógenos, obviamente, ¿no? En algunos casos los costos, esto lo digo por fuera de cualquier especulación, pero es la realidad, la escasez de profesionales que se dediquen al tema,
y vos podés, yo sugiero y aliento la autogestión, pero hay ciertas tareas que indefectiblemente las tiene que hacer un profesional. Hay que derivar, claro. Un contador, un abogado, sobre todo un contador es ineludible. Ujú. Entonces, ahí hay un problema, porque en realidad hay muy pocos profesionales que se dedican al tema, o si se dedican de manera muy específica, y entonces es lo mismo llevar adelante una pyme que la verdulería de la esquina, que la multinacional de la otra cuadra, que el club de barrio. Entonces no saben y asesoran mal, o Claro. no es prioridad. Entonces ahí hay un problema, porque Mm. el no poder contar muy claramente con ese apoyo profesional o el costo, en algunos casos, como no hay un conocimiento, porque no son parte, y entonces no es lo mismo, no se puede tratar del mismo modo a una multinacional que un club, Obviamente. entonces a veces pasan Mm. precios exorbitantes o dejan los trabajos a mitad de camino. Entonces yo te diría que no hay un único motivo. El diagnóstico es que lamentablemente hay un nivel de informalidad alto y eso lleva a, sobre todo, para mí el gran punto se da cuando hay pérdida de oportunidades. Cuando Bien. el no tener el papelito te cierra Mm. una puerta Claro. que ya hubiese sido importante para el club. O bien un determinado proyecto, un sponsor o un proyecto de características públicas, etcétera. Ahí es donde está el problema. Y digo una más que me parece, para mí hay una que es la peor, que es la peor, que es lográs la oportunidad y hoy por hoy la mayoría de los recursos van a las cuentas bancarias de las entidades. Ya no ocurre como ocurría en una época que en realidad nos podemos poner a discutir, pero que es que podía, por ejemplo, ir la plata a la cuenta del presidente o de alguien. Bueno, hoy eso no ocurre ni está bien. Y considero que sí está bien que el recurso vaya a la cuenta de la entidad como persona jurídica. Para mí la peor es que lográs la oportunidad, conseguís los fondos, entran los fondos a la cuenta y el banco, por ser lo que se llama agente de retención, se queda con una parte porque a vos te falta una exención impositiva. Eso es Claro. terrible. No, Eso bueno, es lo esto ya es peor. el Eso es lo sistema peor, que porque no. es Claro. el Estado comiéndole al Estado. Es el Estado comiéndole a la entidad porque hay un trámite, un papelito que el propio Estado dispone en su burocracia y no facilita Claro. ningún medio para que eso se pueda resolver de otro modo. Esa es la peor. Por eso es que es muy importante, como bien decía el compañero que habló antes, Ujú. tener las exenciones y es Claro. posible que hoy el nivel de mayor formalidad que alcance una institución, un club, es tener la exención de ganancias. Deben hacer todo lo que esté a vuestro alcance para llegar a ese estadio. Te estoy igual dando una respuesta un poco genérica de una Sí, pregunta que sí, es un sí. poco amplia también, Bueno, ¿no? bueno. Muchísimas Bueno, gracias. Bueno. mil gracias. Liliana, estás muteada. ¿Me escuchás ahí? Sí, ¿Me escuchás? ¿Cómo estás? Un gusto compartir esta charla. Bueno, yo, escuchando un poco lo que decían los demás, soy de Córdoba, del interior de Córdoba, y acá aún es más costoso, acá se llama IPJ, Inspección de Personas Mm. Jurídicas, mucho más costoso todavía mantener al día las cuestiones legales y estatutarias en regla, ¿no? No obstante, lo que te quería preguntar era si un club está con sus autoridades vigentes, sus cuestiones legales y estatutarias al día en IPJ, em, ¿qué incidencia tiene lo deportivo? Por decirte, ¿cómo influye en la vida institucional una sanción deportiva eh, que sobrecaiga sobre el presidente o sobre alguno de sus miembros? ¿Lo deja fuera de la vida institucional a esa autoridad, como suelen hacer algunas ligas deportivas, o sigue teniendo? No entiendo bien la pregunta. Quién, El club quién sanciona al club? ¿Quién lo sanciona? sanciona.
sanciona deportivamente el Tribunal digamos, de Disciplina Deportiva por De, determinada sanción. de una, Suponte, de una liga o una federación y exacto, demás. de donde esté federado el club, sí, de la liga, Y si ponele, eso ponele puede de la liga. incidir en el patrimonio Exacto. de algún integrante, No, en ¿preguntás? el No, patrimonio no. no. En la habilitación de las firmas para continuar como autoridad vigente. No, no tiene ninguna relación una cosa con la otra porque una federación no tiene potestad alguna sobre la vida política de ninguna institución. El único organismo, o mejor dicho, los únicos dos que tienen lo que se llama capacidad de contralor son, en este caso en Córdoba, la IPJ y la FIP a nivel nacional. La IPJ como organismo de control de los aspectos que tienen que ver con el cumplimiento del estatuto, de los procedimientos, de la normativa propia de IPJ, y la FIP en aquellos aspectos que tienen que ver con lo impositivo, que en realidad, por más que este tipo de entidades tenga la capacidad para acceder a las exenciones, no es que uno tramita las exenciones como mucha gente cree y ya está, te olvidaste. No, en realidad tramitas las exenciones, pero luego tenés que sostenerlas en el tiempo. Eso implica hacer ciertas presentaciones, presentar determinadas declaraciones juradas que en realidad surgen del mantenimiento de la regularidad de la entidad. Es como que en algún punto está todo concatenado. Si vos no tenés autoridades al día, eso puede incidir en tu exención. Si vos no tenés los libros al día, puede incidir negativamente en tu exención y así. Pero no, una federación o una liga a la cual un club X participe no tiene incidencia alguna en la realidad interna, jurídica, en la vida institucional de un club, para nada. Puede Perfecto. sancionar en relación a su cuestión específica. No sé, tengo algún club que hace poco, que de hecho fue sancionado y expulsado, estas cosas que pasan, lamentablemente, el padre de un chico de un club, no sé, ese día se levantó cruzado y agredió a un árbitro de un deporte, y no está, bueno, una locura, ¿no? Una locura. Bueno, fue sancionado el club, no es que fue sancionado el padre, fue sancionado el club. Y de hecho, hubo que pedir una reconsideración en una liga por una posible desafiliación. Bueno, corresponde, no hay nada que discutir. Por más que el padre haya actuado a título individual y haya sido sancionado el club, haya sido sancionado el padre como parte de ser un asociado del club, el club tiene que responder. Pero bueno, puede darse en algo puntual ahí, pero no sobre las autoridades, de ninguna manera. Bien, clarísimo. Gracias. Voy a hacer una pregunta yo, breve, de una experiencia personal. Yo voy a un club, ahora digo, voy a decir qué club es, eh, y me quiero asociar para hacer natación. Esto me pasó hace 10 años. La señora, la chica que está en la ventanilla, me dice, no, usted paga natación. No, yo le digo, yo me quiero asociar al club. No, nadie se asocia al club. Solo paga la actividad. Ese club es Pinocho, es Flor de Club. Sí, sí, claro, claro. Acá Entonces, en mi pregunta es, Saavedra, está cerca de mi casa, de hecho. bueno, Saavedra. yo vivía ahí a la vuelta. Está muy bien. Mi pregunta es, ¿el Estado tiene alguna herramienta como para que eso se modifique? Es decir, que obligue al club a cobrar la cuota social, porque eso implica que Claro, claro que, no claro voy que a tiene. elegir, no voy a elegir a los... Sí, claro, claro que tiene. A ver, tiene que quedar en claro algo. La cuota no es solamente un tema económico. La cuota Exactamente, es es un lo tema que de alguna político. manera define, no sé si llamarlo identidad, pero sí la participación formal de una persona humana de carne y hueso en una entidad. No existe estatuto de ningún club que no estipule cuota social. Todos los clubes, es más, en realidad, todas las asociaciones civiles tienen estipulado el régimen de cuota. No puede no haber régimen de cuotas. Después, repito, podemos ver, ahí menciona Luna Avellaneda, recordemos Luna Avellaneda, la vi 70.000 veces,
la nena que cruzaba el riachuelo y que no viene más porque no paga la cuota. No, pero, y ahí Darín dice, no, pero ¿cómo? Que venga igual. ¿Cómo puede ser que no venga? No importa que no pague la cuota. Bueno, uno puede eximir del pago de la cuota a una familia o a un chico, una chica, por una cuestión circunstancial, económica, un desocupado, alguien que quiere seguir haciendo la actividad y no tiene los fondos para poder pagar la cuota. Está bien que así sea, y de hecho muchos estatutos lo estipulan. Ahora, esas pueden ser situaciones puntuales, pero no puede ser la regla que nadie paga cuota. Que el club se autolimite en cobrar cuota, pasando a ser solo un prestador de servicios prácticamente. Es parte del problema. Esto es lo que en Claro. algún punto tenemos que discutir y que hay que retomar la senda que nunca se debió haber abandonado de cuota primero. ¿Querés cobrar la actividad? Bueno, cobrar la actividad, pero cuota tiene que haber. Yo cuando me entero de esto me vuelvo loco, porque lo que me doy cuenta es como que tomaron un camino que no es el que debe ser, porque no es que lo que estamos diciendo es un tema burocrático, es un tema histórico y es un tema conceptual. Sí, Pagar sí, la además cuota. es un tema político, porque a mí me Claro, impide votar. obvio, eso también. En algún punto de algunos lugares está hecho de ese modo por esta idea que no tiene nada que ver con la realidad. No conozco un solo club que haya sido tomado por un grupo de fascinerosos de la noche a la mañana por el hecho de ser asociados. Al revés, porque así como se dice eso, al mismo tiempo se dice, no hay nadie que participe, no tengo ayuda de nadie, somos re pocos. ¿Y entonces cómo es? ¿Somos re pocos o hay un montón en la puerta tratando de tomar el club a la fuerza, queriendo... Es como, ¿no? Es como casi esquizofrénico. Bueno, me parece que es parte de lo que en algún punto tenemos que discutir. Perfecto. Y si Luciano, hay alguien de Pinocho, piénsenlo. sí. Está muy bien. Julio, gracias por pasarme la palabra. Bueno, Gustavo, primero agradecerte, es un gusto escucharte y por ahí enterarme, en mi caso particular, de algunas cosas que no sé y en las que me voy empapando con el tiempo y me doy cuenta que son importantes tener presentes. Yo lo que quería consultarte es acerca de alguna normativa que respalde sobre todo a los trabajadores de los clubes, pensando más que nada en actividades que tienen un presupuesto elevado y que hacen inversiones fuertes, como puede llegar a ser el caso del fútbol, y cómo quizás alguna vez los trabajadores como profes, utileros y demás terminan un poco siendo amortiguadores de las actividades deportivas, porque se postergan sus pagos, porque no tienen aumentos, porque tienen que de alguna manera arreglársela para poder pagar gastos básicos, ¿no? Como alimento, vivienda, etcétera. A mí me tocó particularmente trabajar en clubes y que esto sea algo muy común y que medio que no haya mucha herramienta legal para poder sostenerse porque uno ni siquiera es empleado del club, trabaja en contratos en negro, por fuera de ninguna normativa. Entonces, quería aprovechar esta oportunidad para poder preguntarte acerca de esto. ¿Qué normativas respaldan a los trabajadores dentro de la actividad deportiva que pertenecen a clubes y actividades que tienen recursos? No me refiero a clubes que están en una situación vulnerable o actividades que no tienen presupuesto. Por el contrario, clubes que sí tienen presupuesto, que tienen actividades que mueven mucho dinero y que sin embargo no reconocen a sus trabajadores, no pagan monotributo, postergan el pago también de sus sueldos y los tienen a la baja, ¿no? La mayoría de los casos. Me refiero al fútbol particularmente y a a mi experiencia también, ¿no? No quiero hablar generalizando a todas las actividades ni a todos los... Bien, bueno, en realidad tiene que quedar en claro que sí hay normativa. Sí hay normativa, que es la ley de contrato de trabajo, y sí hay un régimen particular en el marco de un convenio colectivo, que es el convenio del el sindicato vinculado a la temática, que es UTEDIC, la Unión de Trabajadores de Entidades Civiles y Deportivas. O sea que sí lo hay. Es decir,
Acá hay que separar entre, yo diría, hay como 3 niveles. Normativa existe. Si hay un club o cualquier institución que no la aplica, incumple la normativa. Ahora, pues ese es un nivel. Después, esto no significa que yo no entienda por qué pasa eso. Y posiblemente tenga que ver con los limitados recursos con los que cuenta también, con los que cuentan muchas instituciones. Hay un problema de sistema ahí. Ahí también hay un problema de sistema. Yo sé que no es porque hay desidia o ganas de joderle la vida a los trabajadores, sino es que no están los recursos. Entonces, es un poco el huevo o la gallina. Posiblemente tampoco estén los recursos porque no hay un plan para ampliar los recursos y tener a todo el mundo conforme a la normativa, formalizados o blanqueados, como se dice. Palabra que mucho no me gusta usar. Entonces, ese sería un segundo nivel que hay que decir. Y hay un tercero, que es el que hay que, creo, ir detrás y trabajar, que es que sería ideal que pudiera haber algún régimen laboral diferenciado de la ley de contrato de trabajo tradicional, y ha habido algunos proyectos dando vueltas por ahí. Yo he tenido la posibilidad de trabajar particularmente en uno, fui durante casi 2 años asesor de la Comisión de Asociativismo y ONGs de la Cámara de Diputados de la Nación. Trabajé con una diputada también, quizá alguna la conozca, que es Claudia Bernaza, durante algunos años, y ahí se trabajó un proyecto, pero que finalmente no llegó, perdió estado parlamentario y demás, porque al mismo tiempo no deja de haber también muchos intereses creados, y hay un sindicato, y existe, y está presente. Lo que pasa es que, bueno, es como que de alguna manera ahí hay una sociedad civil de primera, y entre los cuales están los clubes grandes de primera división de fútbol, y una sociedad civil de segunda, que tiene menos recursos, que le cuesta muchísimo, que le cuesta formalizar a sus empleados, que no es que son, disculpen que lo diga así en criollo, no son garcas, es que no, es que está estructurado el sistema así. O los contratan de ese modo, o si no, se privan de por ahí tener determinadas disciplinas. Y es un poco, es como un círculo vicioso. O sea, no, todo el mundo tiene derecho, obviamente, a preservar sus derechos laborales, pero creo que ahí hay un vacío que en algún punto, ojalá en algún momento se pueda llegar a cubrir, porque yo creo que sí falta normativa, pero tiene que quedar en claro que normativa hay. Claro, Pero a eso además, me... acá pregunto, me meto yo es decir, vamos a suponer, los empleados están en un TEDIC. Yo en alguna época fui miembro de UTEDIC. Después, si son profes, tienen sus propios sindicatos. Quiere decir, Acá en un club, en principio, a UTEDIC les correspondería. Podrían tener su propio sindicato si llevaran adelante algún tipo de actividad diferente de la actividad deportiva, hoy por hoy. En principio es así. bueno, perfecto. Luciano, ¿querías agregar algo? No, agradecer simplemente y que a mí yo veía ese vacío del el cual hacía referencia Gustavo y bueno, quería tener su opinión. Sé acerca de Perfecto. UTEDIT y están estipulados los números para profe, para utilero, para distintas jerarquías, pero bueno, su opinión coincide un poco con lo que yo analizaba y ese intercambio quería tener. Gracias Gustavo, gracias Julio. No, por favor. Le tocaría a Luis de Cusán. ¿Alguna pregunta? Estás muteado. Ahora, Julio, ahora. ¿qué tal? Buenas noches, Julio, Gustavo. Gracias por invitarnos a participar. Saben que estuvimos escuchando muy atento a la cuestión de los clubes y hemos estado leyendo el manual de Gustavo. Nosotros estamos en contexto de encierro, así que para nosotros es doblemente dificultoso la cuestión de la organización y la cuestión de poder pensar en este cambio para las personas que se encuentran en este lugar y necesitan de las actividades deportivas, para las personas que se encuentran
en contexto de encierro que es muy difícil poder articular cosas con el medio exterior. Entonces, para preguntarle a Gustavo, ¿qué nos aconsejaría a él? Nosotros dos somos entrenadores personales que no hemos formado en el ámbito privado, hemos participado de varias diplomaturas y las tecnicaturas con Luis acá, para formarnos, para tratar de cambiar en forma paradigmática la cuestión del entrenamiento y los cuerpos. Si bien muchas veces la única función deportiva por ahí es el rugby, que es lo que hacen en este tipo de instituciones, nosotros como entrenadores personales estamos pensando en tratar de hacer una escuela de deporte, una escuela de formación también en deporte, y vos, Gustavo, como gestor y como impulsor de manuales, ¿qué nos podrías aconsejar? ¿Cómo podríamos nosotros o a qué entidades podríamos ir, ¿no? a pedir esto que no hay, es decir, para las personas que se encuentran en contexto de encierro? A ver si entiendo la pregunta. En realidad, vos te referís a la posibilidad de constituir alguna organización que se dedique a la cuestión. Tal cual. ¿Listo? Bueno, no, yo, a ver, creo que la condición, puedo averiguarlo para no estar, no me gusta nunca decir una cosa por otra y cuando algo no sé, no tengo problemas en decir no sé. Yo entiendo que así como existe la posibilidad de constituir, por ejemplo, de hecho conozco cooperativas o mutuales constituidas por personas que están en situación de encierro, entiendo que para una asociación civil es posible también. La podrían constituir. Dependiendo de la temática a la que se va a dedicar, el gran tema es que las constituciones, hay que ver dónde también, ¿no? Pero las constituciones requieren o bien de la intervención de un escribano que va a hacer una escritura pública, o bien, de acuerdo a la temática, de lo que se llama un instrumento privado, el estatuto, que es donde está toda la regulación de lo que va a ser la entidad, por un instrumento público que implica las firmas de unos papeles y fundamentalmente un papel que es el que decía recién, que es el estatuto. Lo que veo es que es muy complejo que vaya un escribano a el lugar donde ustedes conviven con la situación del encierro. Por ende, dependiendo de la temática a la que se va a dedicar la entidad, si la temática coincide en alguna de las formas que estipula, por ejemplo, lo deportivo podría ser, claramente. Ahora, si hay otra temática, ahí es más difícil. Pero lo deportivo cuadraría. En ese caso, se puede firmar un instrumento privado y el instrumento privado se puede inscribir perfectamente en el Y como seno la de la institución, IGJ. Gustavo, también, como la institución, porque somos institución también de acá, universidad, nosotros somos CUSAM, pertenecemos al Centro Universitario San Martín también, y entonces nos queremos agarrar de esa institución, ¿no? También como para poder formar y lograr nuestros objetivos, poder concretar con nuestro proyecto, ¿no? Que Lo se necesita tanto el deporte acá en el contexto. Lo que les sugiero, vieron que al final de la presentación de Gustavo, él puso su mail. Entonces, anótenlo, o en todo caso, Gustavo, lo volvés a mandar en el chat. Sí. Y vehiculicen la inquietud a través de una cuestión personal con él, digamos, ¿no? Pero ya parecería ser que de la cabeza de Gustavo hay una ventana abierta que abre la posibilidad. Siempre hay que buscarle la solución vuelta, a las sí, cosas. total. El nombre de la persona está con el nombre de la cámara, que se llama Galaxy. Hizo una consulta en el chat. ¿Podría desmutearse y hacer la pregunta? Necesito conectar mi computadora. Me paro un segundo, pero estoy. Pues si no me voy a quedar sin batería. ¿Estás, Galaxy? ¿O desapareciste? La pregunta era si la exención de la cuota
voy a leer para no equivocarme. Las becas de las cuotas sociales o descuentos por grupo familiar deben estar establecidas en el estatuto o pueden ser resolución de la comisión directiva vigente en ese momento. Buena pregunta. A ver. Sí, es buena pregunta. Es muy raro que un estatuto no diga nada al respecto. Estoy en condiciones de decir que existen al 98% de probabilidades que el estatuto lo estipule. Yo no conozco ningún estatuto que no lo tenga. En el hipotético caso que no tenga un esquema de eximente, de cuota o de descuento, de circunstancias puntuales para quien no pueda asumirla por alguna situación económica compleja, sí, la comisión directiva tendría la potestad para poder aplicar eximentes al pago de una cuota, claramente. Lo veo como una potestad natural de una comisión directiva. Bien, una pregunta que hizo otro compañero. No importa, viajamos temprano con Leo. ¿Está Igual puedo arreglar el vigente? laburo. Si llegamos antes, igual mejor. Sí, Ahora le pregunto que- hay alguien que se desmuteó. Bueno, ahí está. ¿Sigue vigente la ley de inembargabilidad? Nunca estuvo vigente la ley de inembargabilidad. La inembargabilidad de los inmuebles está. Hay un punto, un artículo que surge de la ley de clubes de barrio y de pueblo, que nunca se reglamentó. Entonces, como nunca se reglamentó, en particular ese punto, podríamos decir hoy que no tiene plena vigencia, porque al no haber reglamentación, no sabemos hasta qué alcance tiene. Y si fuera una entidad de la provincia de Buenos Aires, había o hay un punto vinculado a la cuestión que en principio sí está reglamentado. Lo que pasa que lo que tiene la ley de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto no la critico para nada, en realidad todo lo contrario, me parece una herramienta muy útil, pero hay algunos aspectos que la ley se extralimita, porque son aspectos que no pueden legislarse en una normativa de carácter provincial, que son cuestiones de fondo que surgen o son de la normativa de fondo de carácter nacional, que hasta que no se construya una herramienta nacional, en cualquier instancia judicial caería. Por ejemplo, esto, lo de la inembargabilidad de los inmuebles. No, lamentablemente no hay plena seguridad de que eso se pueda utilizar así como así. Bien. Juan Roberto, ¿querías preguntar algo? Ahí está. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy de la provincia de Buenos Aires y quería... Bueno, mi pregunta estaba basada en la ley 15.192, que habla específicamente de la inembargabilidad, que no está reglamentado, como decía el doctor Gustavo. Entonces, mi pregunta apuntaba al doctor Gustavo, si una asociación civil o una sociedad civil, que es un ente en el que el ordenamiento jurídico le otorga facultades o atribuciones para contraer derechos y obligaciones, ¿por qué quedamos afuera las entidades civiles de este sistema del privilegio que en la persona física tenemos lo que ya antes se denominaba bien de familia? ¿Y por qué una asociación civil no puede tener un bien protegido, que es una lucha que nosotros, el interior de la provincia de Buenos Aires, la llevamos hace muchos años, venimos luchando por esa ley nacional, ahora aparece la ley 15.000, recién la escuché a la señorita Lau D'Amore, que estuvo trabajando en esa ley, y bueno, es importante resaltar este tema. Si yo como persona física tengo el derecho de tener un bien afectado, o lo que se llamaba comúnmente como bien de familia, ¿por qué si una asociación civil tiene los mismos, el ordenamiento jurídico me permite que tenga derechos y obligaciones igual que una persona común, no pueda tener yo un bien afectado a ese bien de familia?
cosa importante que las entidades civiles siempre estamos al riesgo y al borde de ser demandados por un conflicto interno o externo. Aquello depende de las actividades que realicemos, porque los clubes y las asociaciones civiles comprenden muchas actividades, desde lo que usted mencionaba con una actividad de básquet, a fútbol, a automovilismo, etcétera, y etcétera. Entonces siempre hay un riesgo mucho mayor en los que trabajamos en actividades de contención y social como son las sociedades civiles. Sí, es muy cierto, es muy cierto lo que menciona Juan. La respuesta lamentablemente es porque no lo contempla la normativa. O sea, ¿por qué no? Bueno, la respuesta formal es porque no lo contempla la normativa. Ahí lo que habría que preguntarse es por qué no lo contempla la normativa. Bueno, y acá volvemos a la parte, me parece volvemos a mucho lo que hablábamos en la presentación, que es que hay poca normativa, porque seguramente ha habido poca incidencia, porque la poca incidencia es porque las estructuras colectivas, federativas, son relativamente nuevas, son relativamente jóvenes, y porque posiblemente eso también tiene que ver con cierta menor sustentabilidad de las estructuras individuales que son los clubes como tales. Entonces lo que hay que hacer es vivenciar la escalerita contraria y revertir el proceso, fortalecer las unidades, fortalecer los clubes, para que tengan la capacidad de formar parte de instancias superadoras, que son las federaciones y los espacios colectivos, y que esos espacios colectivos sean propositivos, que lleven ideas, propuestas a los poderes constituidos para que esto pueda darse, porque es cierto, es más, es hasta incoherente que un club no pueda preservar su inmueble y sí pueda, desde una lógica individual y privatista, un ser humano, digamos, de carne y hueso, que está bien que pueda preservar bajo el esquema del bien de familia, más aún una institución como un club, que es un espacio no de uno o de alguno, sino de un conjunto mucho más grande, y que de alguna manera preserva intereses colectivos, en algunos casos de cientos o de miles. Tiene lógica que eso pueda existir. No quiere decir que no haya antecedentes, hay alguna jurisprudencia también, y no quiere decir que no haya nada, porque hay alguna normativa, hay alguna normativa provincial, hay un punto estipulado expresamente en una ley nacional, que es la ley de clubes de barrio y de pueblo, y hay que hacer fuerza para que en algún momento esa ley se reglamente y entonces pueda tener vigencia plena. O sea, no estamos todavía con la herramienta plena, pero hay antecedentes que pueden permitirnos avisorar que en un futuro quizá sí pueda estar. Bueno, mil gracias. Muchas gracias, Nos queda poco tiempo. Una pregunta más. ¿Alguien? Si quiere, se desmutea. Y si no, yo quería decir, tomar la palabra sobre algo que dijo Gustavo, que me amenazó con mandarme la nota de La Nación, y yo espero la nota. Y quiero volver a la realidad que vivimos ayer. La lógica política de cualquier ser humano pedestre va a imaginar que va a venir una avanzada en pro de las sociedades anónimas. Ya la hubo en los 90 y se logró frenar. Quiere decir que, tal como Gustavo insistió en que muchas cosas dependen de la fuerza que se haga para que el Estado lo tome, y en el sentido de que la unidad hace la fuerza, es decir, los clubes solos no, sino que el club se tiene que unir a otros clubes, a federaciones, etcétera. Hay que estar muy alerta con una posible avanzada futura de proyectos de ley en el sentido de la transformación de clubes
a sociedades anónimas que ya hubo en los 90, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en el tema, simplemente a levantar la vista y estar alerta al respecto. Y Gustavo, mil gracias. Espero que los que no estén anotados en la diplomatura se anoten para tener la posibilidad de cursar con vos. Los que no, los que ya están anotados, ahora en el segundo cuatrimestre van a cursar la materia. Bajen el manual de internet. Y bueno, mil gracias a todos, sigamos conectados. Gracias, Gustavo, gracias, Marcelo Carrasano también. Gracias, Marcelo. Sí, gracias, Marce, también, por supuesto. Julio, Sí, perdón, buenas tardes, buenas noches ya. Sí, quería preguntar si pueden explayarse más un poco sobre la experiencia de los 90 en relación a las sociedades anónimas o sí, yo intentos yo por esta escribí avanzada de algo, la derecha yo que escribí algo al estamos. respecto. Ok, Hay un texto largo y mal escrito mío en una revista de internet que se llama fdeportes.com. Pero la historia, perfecto. para hacerla corta, se presentaron varios proyectos, uno de Scioli, otro de Macri, un senador que se llamaba Lacino, pero en ese momento existía con fuerza, hoy no sé que si existe y qué fuerza tiene, el Foro Social del Deporte que se levantó en contra de esos proyectos, pero la cuestión es que nunca llegó, es la época de Menem, nunca llegó a tener vigencia parlamentaria el debate. Es decir, se armaron los proyectos, yo de hecho los tuve, no sé ahora en qué caja, en qué lugar de mi casa estarán, pero quiero hacer esta aclaración que me parece pertinente por lo que venga. El proyecto de Macri era un proyecto que estipulaba que la Asamblea decidía si quería pasar a ser sociedad anónima o quedar como asociación civil sin fines de lucro, y el proyecto de Scioli era peor, era automáticamente una ley que decretaba que todos los clubes, estimo que en este caso sería con deportes profesionales, pasaban a ser, y la ley y el proyecto de Alacino era igual. Entonces puede venir de distintas maneras, digamos, la oleada, ¿no? Finalmente el debate no tuvo estado parlamentario, quedó en la Comisión de Deportes, pero había otras urgencias y no terminó debatiéndose de forma parlamentaria, digamos. Bien, gracias. ¿Podrías repetir dónde podemos ampliar esa lectura? Sí, sí puedo escribir en el chat. Gracias. Ahí está. Bueno, mil gracias a todos. Nos seguiremos viendo. Gracias, Julio. No, gracias a vos, Espero que Gustavo. haya sido útil. Saludos a todos y a todas. Estamos en contacto. Que estén muy bien, que descansen, que coman rico. Gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta Gracias. luego. Chao, gracias.